Buenos días. Me acompaña el secretario general. Os vamos a hablar de la influencia y la toma de decisión al respecto a la última sentencia de interino que hemos conocido en el mes de enero. Aún así, quería pediros disculpas por el retraso. Ha sido debido a que queríamos confirmar un dato que al final de la rueda de prensa también os anunciaremos, ¿vale? Bueno, vamos a contextualizar sobre todo esta situación. Les recuerdo que el pasado 14 de diciembre, desde la Consejería de Educación, el propio secretario general y la directora general de personal docente anunciaron en una rueda de prensa la decisión de la Consejería respecto a las sentencias firmes que afectaba a la incorporación de los interinos el día 1 de septiembre, tanto la del 30 de marzo del 2020 del Contencioso Administrativo del número 1 de Mérida como del Tribunal Supremo referida a la del 30 de noviembre del 2020. Y en este sentido, bueno, pues se decidió actuar de oficio, haciendo extensivos los beneficios de todos los cursos y para todos los interinos, todos los que estaban afectados, los beneficios de dichas sentencias que daban la razón a los recurrentes, teniendo en cuenta que eran sentencias firmes, que no cabía recurso y, sobre todo, estimando que el resto de demandas pues, irían en la misma línea. Ahora bien, tenemos un nuevo escenario que como Administración no podemos ignorar. En enero hemos conocido la sentencia 3/2021 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a favor de la Administración relativa al curso 2020-2021, que se hallaba recurrida anteriormente por parte de la Junta de Extremadura. Este es un nuevo elemento que cambia totalmente el escenario y nos obliga a replantearnos la decisión tomada el 14 de diciembre. Teniendo en cuenta esta sentencia, lo que ha hecho la propia Consejería de Educación y Empleo es pedir un informe a Abogacía para actuar en consecuencia y de una forma responsable. Dicho informe se pronuncia a favor de agotar la vía judicial en los procedimientos pendientes, así como ejecutar las sentencias firmes. Teniendo en cuenta este informe, la Administración, la propia Junta de Extremadura y la Consejería de Educación han tomado una decisión al respecto. Queremos decir que esta Administración siempre ha manifestado su respeto al Poder Judicial, independientemente del sentido del fallo, igual que lo hemos hecho con las sentencias anteriores. No podíamos ignorar esta y también nos pronunciamos en el mismo sentido. Por tanto, hemos decidido acatar y ejecutar las sentencias firmes que afectan al curso 2017-2018, 2.888 docentes y tiene un coste de 1,7 millones de euros. Eso supone el pago desde el 1 de septiembre a esos interinos afectados en el curso 2017-2018 y, por supuesto, también computar a efectos de baremación de los interinos afectados. Agotaremos también, tal como dice el informe, la vía judicial que queda abierta de los años 2018-2019 y del curso 2019-2020. Ahora bien, queda una cuestión que no está judicializada, que es la referida al curso 2021-2022, al próximo curso, y que ahí este Gobierno ha tomado una decisión al respecto. Por el interés, sobre todo, de dar certidumbre al colectivo, de que no se judicialice este curso, de tener en cuenta una demanda histórica que esta Administración siempre nos hemos pronunciado a favor, pero siempre hemos manifestado en las distintas mesas que una vez que se consiguieran recuperar los derechos perdidos, éramos partidarios de poner en marcha el inicio de curso en cuanto a la incorporación de los interinos el día 1 de septiembre, porque supone una igualdad de oportunidades y una mejora laboral de este colectivo y porque beneficia, por supuesto, a la organización de las clases y del curso escolar, y eso redunda en la calidad de enseñanza y, por tanto, en nuestros alumnos, que es la máxima que nosotros tenemos y que es por los que velamos diariamente. Los interinos se incorporarán en el próximo curso el día 1 de septiembre. Se publicarán las ejecuciones de sentencia próximamente en DOE y también el procedimiento se anunciará en la página de Profes para que todos los interinos afectados por la sentencia del 2017-2018
sepan los pasos que deben dar al respecto. He de deciros que aproximadamente en un curso ordinario hay una estimación aproximada de que en el próximo curso se pudieran incorporar. Si tenemos en cuenta un curso ordinario, esto no quiere decir que sea así, pero hay una media de unos 2.400 interinos afectados y la estimación económica es aproximadamente de 1,3 millones de euros. Eso sí, sin tener en cuenta la situación que estamos viviendo, la pandemia, el COVID. Por tanto, ahí no hemos tenido en cuenta, es para que os hagáis una idea y una estimación aproximada de a lo que puede afectar en un curso ordinario que funcione con normalidad. Eso en cuanto a la sentencia de interino. Y queríamos anunciaros, que era la cuestión por la que nos hemos retrasado un poquito, pues que esta tarde comenzarán las vacunaciones a los docentes, infantil y primaria. El área de salud de Mérida ha convocado a 140 docentes de infantil y de primaria para que sean vacunados en el salón de actos del hospital de aquí de Mérida. Y, bueno, pues de una forma progresiva, Sanidad irá convocando al colectivo según ellos vayan organizándose y tengan capacidad para ir haciéndolo en las próximas semanas. Por tanto, bueno, pues estamos de enhorabuena y estamos contentos teniendo en cuenta que la vacunación también ha comenzado ya para el colectivo de docentes. Por nuestra parte, nada más. Cualquier cuestión, cualquier duda, a vuestra disposición el secretario general y yo. Bien, muchas gracias, consejera, por su intervención. Comenzamos con el turno de preguntas. Si algún compañero o compañera tiene alguna pregunta. Sí. Canal Extremadura. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenos días, consejera. No sé si me escuchan. Creo que sí, sí, ¿no? Sí. Bien, quería preguntarles por la situación ya que Calamonte es una situación tan particular. ¿Cómo se encontrarían las cosas en el instituto en cuanto a los alumnos si tienen que seguir la clase telemática? También, ¿qué pasaría con esos alumnos de Calamonte que tengan que tener otro tipo de clases, por ejemplo, música o idiomas en Mérida u otra localidad? Y si se ha detectado en ese instituto la cepa británica. Eso de momento. Voy a crear otra pregunta. La situación de los alumnos de otras enseñanzas y también sobre si la cepa se confirma que es británica. Vale. Bueno, en cuanto a la confirmación o no de cepa británica, de verdad, todo esto nosotros lo dejamos en manos de la autoridad sanitaria. Yo no quiero pronunciarme al respecto porque no tengo los datos y no quiero dar un dato erróneo. Entiendo que Sanidad se pronunciará. Parecía que había bastantes indicios de que era así, pero no tenemos los datos para poderlo confirmar. Y en cuanto a la situación de los alumnos de Calamonte, continúan las clases con normalidad. En el caso del escenario 3, de aquellos alumnos que acuden desde fuera de otras localidades, pues están totalmente atendidos en todas las especialidades. Así lo establece el plan de contingencia, así se ha hecho en otros centros educativos cuando ha llegado el momento de poner en funcionamiento el escenario 3 y entiendo que así se está haciendo en Calamonte y hasta el momento no nos ha llegado ninguna queja al respecto. Sí, también quería preguntarle, ha comentado que los datos respecto a la cepa británica los dará Sanidad. Mi reflexión va un poquito más allá. No sé si esta cepa, si a partir de ahora es mayoritaria los contagios, si eso va a cambiar algún tipo de protocolo en educación, si es más contagiosa. A ver, yo no sé, soy yo. Vale. A ver, pues todo eso dependerá de la evolución que tenga y de lo que decida Sanidad. Hasta el momento no se nos ha planteado esta cuestión. Entendemos que la situación a nivel educativo y de los centros educativos está controlada y en el caso de que esta incidencia vaya en aumento y sea como consecuencia de que esa cepa esté presente y corramos algún riesgo, pues nos lo plantearíamos. Pero hoy por hoy no hay ningún planteamiento en ese sentido porque entendemos que la situación está controlada en los centros educativos, a la espera siempre de la decisión que tome la Consejería de Sanidad y la Autoridad Sanitaria, por tanto, de Extremadura. Y ya para terminar, por mi parte, consejera, preguntarle también, no sé si a usted o a Sanidad, pero respecto al cribado que se hace en el Instituto de Llerena, si tiene algún dato al respecto. Gracias.
El cribado que se está haciendo en el Instituto de Llerena. Llerena. Sí. Tú tienes, el secretario general os da información. Bueno, lo que está ocurriendo en Llerena es que, en coordinación permanente con la Dirección General de Salud Pública, siempre y cuando Salud Pública tenga la sospecha o tenga la duda de que se pueden estar dando contagios, se está actuando de manera preventiva, de manera precoz, y se están haciendo cribados masivos para ver si efectivamente la trazabilidad es 0,0 o existe algún tipo de contagio. Es una detección precoz que lo que pretende hacer es prevenir de una posible propagación del virus, sea esta la cepa de la que estemos hablando. Es decir, nosotros como autoridad educativa no podemos hacer referencia en ningún caso al tipo de cepa, estamos supeditados a las pruebas diagnósticas de la Dirección General de Salud Pública, y sí que la Dirección General de Salud Pública está haciendo cribados en algunos centros educativos para actuar de manera preventiva y de manera precoz, que es deseable, ¿no?, habida cuenta de la evolución de la pandemia en la región que se produce actualmente. ¿Alguna pregunta más? Sí. Tengo que aclarar en ese sentido, que los cribados, precisamente, como tienen una función de detección precoz, no están impidiendo el normal desarrollo presencial de las clases. Hoy, en Llerena, las clases presenciales se están desarrollando con total normalidad, y el cribado, precisamente, lo que hace es prevenir. ¿Alguna pregunta más? A ver, otra pregunta. Adelante. Es sobre la vacunación a los docentes, consejera. Sí. Ha dicho que van a empezar esta tarde en el Hospital de Mérida. ¿Son docentes de Mérida o de varios municipios? ¿Y a cuántos afectaría la vacunación de esta tarde? Vale. Bueno, pues nos comunica Sanidad, han convocado a unos 140 docentes del área de salud de Mérida. Entiendo que afecta a los centros educativos de Mérida y a todo el área de salud, no exclusivamente solo en Mérida, en concreto en Mérida ciudad. Y, por tanto, bueno, pues 140 en total es lo que nos han dicho, y también nos ha señalado el consejero que transmitamos tranquilidad a los docentes porque serán convocados directamente por Sanidad y lo irán haciendo de una forma progresiva. Ellos no tienen que llamar a ningún sitio, ellos no tienen que interesarse de cuándo y cómo va a ser, porque les van a informar de todo, ¿vale? En Gracia Cáceres, de Televisión Española. Sobre esto concretamente, ¿hay una edad en los que se ha convocado? Es decir, ¿son todos menores de 55 años que se van a vacunar con AstraZeneca? ¿O se está llamando con independencia de la edad que tengan los profesores y poniendo otro tipo de vacuna? No, teniendo en cuenta que están dentro del grupo 6, tal como había anunciado el consejero, son los menores de 55 años, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, paso a leer una pregunta que ha llegado de Celestino Vinagre, del diario Hoy. ¿Por qué va a recurrir la Junta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura? Y la última de enero y otras que vendrían, si va a decidir el Supremo, y parece evidente que con las sentencias anteriores volvería a dar la razón a los sindicatos. ¿Se trata de ganar tiempo para hacer frente a los desembolsos económicos importantes, o es que Educación cree sinceramente que el Supremo se va a desdecir ahora? No, a ver, hay una cuestión que hay unas obligaciones por parte de la Administración, hay un dinero público, y cuando se respeta una decisión judicial que va en contra de la Junta, como hemos hecho nosotros, manifestándonos en esa rueda de prensa con el anuncio que hicimos en aquel momento, también hay que respetar la decisión, en este caso, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y es bueno, pues un procedimiento de formas, y que creo que la responsabilidad como gestores de lo público tiene que ser el respeto a esta sentencia también, y que se siga el procedimiento. Y así lo dice los servicios jurídicos en su informe, y así lo hace este Gobierno. No es por ganar tiempo en absoluto, puesto que nosotros estábamos dispuestos, y ya se anunció, al reconocimiento y hacerlo extensivo, pero entendemos que es dinero público y que tenemos que gestionarlo debidamente, y antes no había este elemento encima de la mesa, y ahora sí. Ahora este elemento está encima de la mesa, hay un pronunciamiento judicial,
por parte de esta instancia y lo responsable por nuestra parte es lo que les acabamos de anunciar. Si no hay más preguntas, no, concluimos. Muchas gracias. Gracias.